El politólogo Óscar Peñate, en la entrevista de ITV El Salvador, de cerca con Luis Alberto López, manifestó que la Universidad de El Salvador está controlada por mafias al interior del alma mater, las cuales están vinculadas al FMLN. Conozco ahí los movimientos al interior de la universidad y a estas alturas podemos decir, sin lugar a equivocarnos, sin duda alguna, que eso está controlada por mafias. Mafias que están enquistadas y que tienen décadas en la Universidad Nacional y que tienen una vinculación íntima con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, que usufructa de ese campus universitario que tiene alrededor de 50 manzanas y alrededor de 60,000 estudiantes. Hemos visto cómo en las últimas elecciones que han habido, el FMLN se ha impuesto. En el anterior rector y en este también. Estos son cuadros del FMLN, ¿no? El panelista se refirió a la situación que atraviesa la Universidad de El Salvador en temas relacionados a las elecciones internas y crisis financiera. Según Peñate, las instalaciones de la UES se encuentran cerradas desde el año 2021. Ahí en la Universidad de El Salvador se encargaron, entre comillas, de forma legal, que no existiera una oposición. Entonces, pues obviamente el FMLN ganó. Y hay una cuestión que es muy lamentable. Fíjese que la Universidad de El Salvador está cerrada desde el 2020. Bueno, el 2020 se justifica, no la pandemia. Va, el 2020, en el 2021, en el 2022, en el 2023. Y estamos en el 2024. Y está cerrada la universidad. Y las universidades en el mundo llevan su vida normal. Aquí en El Salvador, las universidades llevan su vida normal, académica normal. Y la pregunta es, ¿y por qué el FMLN tiene cerrada la Universidad de El Salvador? Para Óscar Peñate, la UES tiene un sector docente anquilosado, es decir, que no ha tenido un progreso o evolución. Obviamente, no es que hemos tenido quejas, sino que lo hemos vivido. Tienen un sector docente anquilosado, con algunas excepciones honrosas, pero la buena parte de esos profesores son anquilosados, viven en el pasado. Es decir, usted va a la Universidad de El Salvador y se pone cerca de un aula y puede pensar que está en la década de los 70, de los 80, como si las teorías no han cambiado, como si no ha habido avances científicos ni tecnológicos. El académico cree que es necesario que haya una depuración profunda que vaya desde la planta docente, sector administrativo y funcionarios de alto rango. Entonces, mire, ahí lo que se debe de hacer en la universidad realmente no es un cambio de autoridades. Ahí con eso no se arregla el problema, sino que queda exactamente igual. Ahí realmente hay que hacer una depuración y limpieza de docentes, de administrativos, ¿verdad? De docentes, administrativos y funcionarios. O sea, eso debe de limpiarse, porque si no se quitan todas esas personas que están acostumbradas a vivir del erario público, y mientras tanto ellos abogan por la autodeterminación, la soberanía de la Universidad de El Salvador, pero realmente, mire, es un gran negocio la Universidad de El Salvador. Para el doctor Peñate, lo que se necesita para corregir esta situación es una transformación de la educación superior. Entonces, y El Salvador, por más discursos, por más intenciones excelentes, geniales que tenga el presidente Nayib Bukele, no van a tener asidero, porque hay un principio fundamental para lograr el desarrollo social y crecimiento económico de un país, que el desarrollo científico y tecnológico tiene que tener base nacional. No hay que hacer una reforma de educación superior, hay que hacer una transformación de la educación superior. Es decir, que deje ya de ser un servicio mercantilista la educación. Político. Y político también, ¿verdad? Político. Entonces, por cierto, el adoctrinamiento que hay en la Universidad de El Salvador, ¿verdad?, a favor del FMLN, es que, mire, disculpe, pero estamos en una situación realmente absurda, ¿verdad? ¿Cómo es posible que El Salvador cambie y tengamos un remanente del pasado? También criticó el papel que desempeñan actualmente no solo la Universidad de El Salvador, sino también las demás universidades del país en temas de realidad nacional. La universidad tenía un gran
peso en la vida económica, política, social, cultural del país. Pero dígame, la universidad, aquí puede pasar cualquier problema, cualquier fenómeno, cualquier desgracia, y pregunte, ¿a dónde está la Universidad de El Salvador? ¿Cuál es el pronunciamiento de la Universidad de El Salvador? ¿Cuáles son las soluciones a la problemática de la Universidad de El Salvador? Es decir, ¿y entonces para qué existe la universidad? Al igual que el montón de universidades privadas, simplemente para dar títulos. Si es que eso no es la función de la universidad, eso no es la función de la educación superior. La función de la educación superior se basa en 3 pilares principales, que son la investigación científica. Es decir, la investigación científica. O sea, para ser docente de una universidad seria, usted tiene que ser investigador científico. Para ser profesor tiene que haber publicado artículos científicos. Para ser profesor tiene que haber publicado libros en editoriales serias, ¿verdad? Para ser profesor universitario mínimo debe de tener doctorado, ¿verdad? Es decir, ¿por qué se elevar el nivel? El panelista hizo un llamado a las autoridades pertinentes de educación para que se realice una intervención académica a través de personas altamente capacitadas que posean credenciales académicas, además de la creación de una nueva ley de educación superior, en donde se regule tanto a la Universidad de El Salvador como a las universidades privadas, y así garantizar una educación de calidad y poder dar a la sociedad profesionales que sean altamente competentes para solventar las necesidades que exige el mercado laboral. Para ITV Noticias, Luis Escobar.